Durante más de 2000 años, el paradero final de Cleopatra ha sido uno de los enigmas más grandes de la humanidad. Generaciones de arqueólogos han intentado encontrar respuestas, pero cada pista parecía desvanecerse bajo la arena. Sin embargo, aparecieron indicios de una tumba oculta y el mundo contuvo el aliento, porque lo que hallaron dentro superó cualquier expectativa. Objetos valiosos, secretos ancestrales y evidencias capaces de redefinir nuestro entendimiento del pasado. Cada pieza recuperada parecía susurrar fragmentos de su vida y mostrar un costado desconocido de la última gran soberana de Egipto, provocando asombro en todo el planeta. Cleopatra, la reina que se negó a desaparecer de la memoria, sigue siendo un símbolo de fuerza, belleza y misterio más de 2000 años después. Fue la última faraona de Egipto, una mujer que desafió a uno de los imperios más poderosos de la historia y que se negó a quedar eclipsada. Y aunque conocemos mucho sobre su astucia, su habilidad política y su trágico final, hay una interrogante que ha perseguido a los historiadores durante siglos. ¿Dónde está su tumba? Cleopatra gobernó Egipto desde el año 51 a.C. hasta el año 30 a.C., justo en una época de transformaciones intensas en el mundo antiguo. Pertenecía a la dinastía ptolemaica de origen griego-macedonio, heredera del dominio establecido tras las conquistas de Alejandro Magno. Pero ella rompió con la tradición de sus antepasados. No se limitó a portar la corona, sino que asumió profundamente la identidad egipcia, aprendió la lengua del pueblo, honró a los dioses del Nilo y se proclamó públicamente como la encarnación viviente de la diosa Isis, convirtiéndose para su gente no solo en una monarca, sino en una figura sagrada. Y cuando Roma comenzó a extender su poder amenazando la soberanía egipcia, Cleopatra recurrió a su inteligencia y a su incomparable carisma para forjar alianzas que marcarían para siempre la historia. Cleopatra forjó primero una alianza estratégica con Julio César y tiempo después unió su destino al de Marco Antonio. Juntos gobernaron como rey y reina, mezclando pasión y poder de una forma que inquietó profundamente a sus adversarios en Roma. Sin embargo, su unión no pudo resistir la presión del ascenso de Octaviano, quien finalmente se convertiría en el emperador Augusto. Según narran fuentes antiguas como Plutarco, cuando las fuerzas de Antonio fueron derrotadas y él decidió quitarse la vida, Cleopatra cayó prisionera. Rechazando la humillación de ser exhibida en Roma como un trofeo, eligió morir por su propia voluntad. La tradición afirma que se dejó morder por un áspid, una cobra pequeña pero letal, cuyo veneno puso fin a su existencia. Aunque este relato sigue siendo motivo de debate entre especialistas, algunos sostienen que pudo haber utilizado veneno o algún otro método oculto. Sea cual haya sido el verdadero final, su muerte tuvo la misma intensidad dramática que marcó su gobierno. Aún así, ni siquiera ese desenlace logró borrarla por completo de la historia, pues los autores romanos aseguraban que fue enterrada en una tumba digna de una soberana, un sepulcro monumental que, según se decía, albergaba también los restos de Marco Antonio para que ambos reposaran juntos por la eternidad. Sin embargo, nadie dejó registro de su ubicación exacta, y ese vacío en los documentos históricos se transformó en una obsesión para exploradores y arqueólogos. La tumba de Cleopatra se convirtió en uno de los enigmas más grandes jamás planteados. Durante siglos, expediciones recorrieron Egipto desde las ruinas antiguas de Alejandría hasta los templos cercanos al delta del Nilo. Cada supuesto hallazgo terminaba en desilusión y cada pista prometedora resultaba ser un callejón sin salida. Los textos antiguos solo ofrecían fragmentos inconclusos. Sacerdotes egipcios la describieron como una novia que regresa a Osiris, insinuando que su entierro formaba parte de un rito sagrado que unía a la diosa viviente con el dios del más allá, mientras que otros creían que fue escondida deliberadamente para proteger su cuerpo de los enemigos. Hubo quienes aseguraban que su tumba estaba perdida para siempre, bajo el vaivén de las arenas egipcias. Durante generaciones, el misterio permaneció oculto bajo el desierto, aguardando a que alguien buscara en el lugar adecuado. Con la llegada de la era moderna, la tecnología renovó las esperanzas. Estudios subterráneos realizados cerca de Alejandría revelaron patrones inusuales, figuras demasiado simétricas para ser obra de la naturaleza, lo que despertó la posibilidad de que se tratara de restos de una estructura antigua, quizá incluso real. Poco a poco surgió la sospecha de que la tumba de Cleopatra no se encontraba en el corazón de Alejandría, como se había creído durante tanto tiempo, sino en un sitio inesperado, un rincón oculto donde el desierto todavía resguarda secretos milenarios. Lo que aquellas nuevas lecturas del subsuelo sacaron a la luz bajo la arena egipcia cambió por completo lo que se pensaba sobre el destino final de la reina.
Se enfocaron entonces en la zona occidental de Alejandría, cerca de los bordes relucientes del lago Mareotis, donde el paisaje desértico parecía guardar silencio, pero quizá no por mucho tiempo. En lo profundo del desierto se extiende un paisaje donde mito e historia parecen mezclarse en un mismo aliento. Allí se encuentra Taposiris Magna, un antiguo complejo levantado en honor a Osiris, la deidad egipcia asociada con la resurrección. Durante siglos, los vientos áridos barrieron sus restos, ocultando columnas y estatuas bajo dunas cambiantes, y muchos creían que ya no quedaba ningún secreto por descubrir. Pero en el año 2005, la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez llegó con una propuesta audaz que marcaría uno de los descubrimientos más intrigantes de la arqueología moderna. Desde joven, Martínez había sentido una profunda fascinación por la figura de Cleopatra, tanto así que, ya adulta, abandonó su carrera en leyes para dedicarse al estudio arqueológico, convencida de una sola idea: la tumba de Cleopatra no estaba perdida para siempre. Mientras otros buscaban entre las ruinas de Alejandría, ella sostenía que la reina habría elegido un lugar simbólico para su entierro. Cleopatra se identificaba intensamente con la diosa Isis, la misma que, según la tradición, devolvió la vida a Osiris. Y si la soberana realmente se veía a sí misma como una Isis viviente, ¿no habría deseado reposar junto al dios cuya historia marcó su propia identidad? El templo de Taposiris Magna, consagrado precisamente a Osiris, era el candidato perfecto. Aunque su teoría fue recibida con escepticismo, poco a poco comenzó a ganar respaldo. Algunos textos antiguos sugerían que Cleopatra pasó sus últimos días en esa región. Además, las inscripciones del templo, su cercanía al mar y la aparición de objetos greco-egipcios reforzaban la hipótesis. Las excavaciones sacaron a la luz rastros del culto a Isis y Osiris, amuletos, monedas con el rostro de Cleopatra y grabados que vinculaban a la realeza con la idea de renacimiento divino. Lo que empezó como una conjetura empezó a sentirse posible. Sin embargo, el entorno de Taposiris Magna escondía misterios inesperados. Estudios geológicos revelaron que la línea costera había cambiado de manera drástica a lo largo de los siglos. Zonas que antes eran fértiles terminaron hundidas y partes del complejo podrían estar ahora bajo las aguas del lago Mariut. El desierto también había mutado, ocultando caminos milenarios y sepultando estructuras bajo capas de sedimento. En años recientes, una nueva expedición volvió al lugar equipada con tecnología moderna. Geólogos y arqueólogos mapearon lo que se ocultaba bajo la arena y comenzaron a detectar señales extrañas, vibraciones rítmicas procedentes del subsuelo que se repetían cada 42 segundos, un número simbólico en la mitología egipcia por representar a los jueces del más allá. Al principio se pensó en un fallo técnico, quizá un eco de maquinaria lejana o el movimiento de corrientes subterráneas, pero el patrón era constante y preciso, completamente distinto a cualquier fenómeno natural. Fue entonces cuando ocurrió algo inquietante. La arena empezó a desplazarse. Al principio apenas se notaba, solo una vibración leve que hacía ondular las dunas con suavidad, pero pronto la superficie comenzó a moverse de manera rítmica, siguiendo con exactitud los temblores que provenían del subsuelo. Las cámaras instaladas alrededor del lugar registraron cómo el suelo parecía estremecerse como si tuviera vida. Los habitantes cercanos advirtieron al equipo que no debía despertarse lo que reposaba bajo la tierra. Contaban una antigua creencia según la cual ese terreno estaba maldito y removerlo provocaría que los espíritus enterrados allí despertaran. Los científicos desestimaron aquellas historias como supersticiones, pero a medida que los temblores se intensificaban, una inquietud creciente se apoderó de todos. Algunos trabajadores se negaron a permanecer cerca del campamento por la noche. Los equipos fallaban sin explicación y las líneas eléctricas parpadeaban en la oscuridad. Buscando respuestas, los líderes de la expedición pidieron la intervención de la doctora Kathleen Martínez, quien al llegar revisó los registros en silencio, observando fijamente los escaneos térmicos que delineaban pasadizos ocultos bajo la arena. Finalmente habló. Si lo que veía era lo que imaginaba, estaban parados sobre algo que alguien quiso que encontraran. Al amanecer, bajo sus instrucciones, comenzó oficialmente la excavación. En pocos días el terreno se resquebrajó y las arenas que habían guardado siglos de historia se abrieron para mostrar un antiguo bloque de piedra perfectamente tallado. Sus grabados no eran fruto del azar, estaban hechos por manos humanas miles de años atrás. El equipo comprendió entonces que habían descubierto la entrada a una estructura enorme, intacta pese al paso del tiempo. No imaginaban cuán profundo tendrían que descender, ni qué los aguardaba en la oscuridad bajo aquel templo que hablaba en dos lenguas. El sitio arqueológico de Taposiris Magna parecía un umbral hacia otro mundo. Tras retirar capas interminables de arena, aparecía un templo distinto a cualquiera conocido. Aunque sus muros mostraban el desgaste de los siglos, su esencia seguía presente en cada símbolo esculpido. No era una ruina común, sino un santuario construido para dioses, reyes y quizá para la reina más influyente de Egipto. A medida que avanzaban, se volvía evidente que la edificación, aunque antiquísima, había sido diseñada con precisión.
El acceso principal estaba orientado hacia la salida del sol, tal como solían hacerse los templos dedicados al Renacimiento. En el interior, las paredes contenían inscripciones dedicadas a Osiris, el dios de la resurrección, y a Isis, su consorte divina. La asociación era inmediata. Cleopatra solía proclamarse la encarnación viviente de Isis y había moldeado su reinado según la imagen de la diosa vinculada al amor, la fertilidad y la vida eterna. Si había elegido un sitio para su descanso final, era lógico pensar que buscara reposar junto a Osiris, el dios que venció a la muerte. Pero el hallazgo más inesperado surgió cuando examinaron con detalle las inscripciones. Junto a los jeroglíficos egipcios aparecían líneas completas de antiguo griego, cinceladas con idéntico cuidado. Un descubrimiento extraordinario, pues los templos de ese periodo casi nunca mezclaban ambas lenguas, especialmente en lugares sagrados. Era como si los constructores hubieran querido comunicarse con dos mundos: los sacerdotes egipcios que servían a los dioses ancestrales y los gobernantes griegos que dirigían el país tras la conquista de Alejandro Magno. La doctora Martínez comprendió de inmediato la relevancia del detalle. Cleopatra había reinado precisamente entre esas dos civilizaciones. De origen griego pero entregada profundamente a la identidad egipcia, se había convertido en el puente entre culturas que rara vez lograban entenderse. Las inscripciones dobles no habían sido un descuido, sino un mensaje cuidadosamente colocado. Todo el templo reflejaba la dualidad de Cleopatra, mitad soberana griega y mitad deidad egipcia. A medida que el equipo avanzaba hacia el interior, las luces iluminaron relieves donde Isis sostenía a Osiris bajo un cielo lleno de estrellas, símbolo de una unión eterna. Pequeños altares aparecían dispersos por el suelo, cubiertos con restos casi imperceptibles de resina de loto azul y betún, sustancias empleadas en los rituales funerarios reales, y aunque habían pasado unos 2000 años, aún persistía un tenue aroma a aceite antiguo. Cada pieza encontrada parecía insinuar que aquel lugar había sido preparado por manos de la realeza. Entonces surgió el descubrimiento más sorprendente. En un angosto recinto detrás del salón principal, los arqueólogos localizaron una especie de fosa sagrada repleta de monedas y ofrendas. Más de 300 piezas, todas con el rostro de Cleopatra, estaban enterradas juntas. Algunas la mostraban con la corona de faraón, otras junto a Marco Antonio, y su estado de conservación era casi milagroso. Los emblemas de su gobierno, el águila, la serpiente y la estrella de Isis, brillaban débilmente bajo el polvo del desierto, como si la propia reina hubiera dejado una señal silenciosa de que este templo formaba parte de su historia final. El equipo comenzó a preguntarse si realmente la tumba de Cleopatra podía estar cerca, pero en medio de la emoción reaparecieron lecturas extrañas. Los instrumentos que monitoreaban la vibración del suelo detectaron de nuevo un pulso de 42 segundos, el mismo ritmo inquietante registrado desde el inicio. El zumbido aumentaba dentro de las cámaras internas, resonando a través del piso con la constancia de un latido atrapado bajo la roca. Para investigar, los ingenieros realizaron escaneos de radar en los cimientos, y las imágenes dejaron a todos inmóviles. Bajo el templo se extendía una estructura que iba mucho más allá del edificio visible, un sistema de pasajes tallados profundamente en la caliza, demasiado rectos y simétricos para ser formaciones naturales. La doctora Martínez observó los registros en silencio antes de afirmar que aquello no era solo un templo, sino un acceso a algo más profundo. Los trabajadores, inquietos, comprendieron que lo que se ocultaba debajo superaba todo lo conocido. Prepararon nuevas excavaciones sin imaginar que lo que aguardaba bajo el suelo pondría a prueba su comprensión del mundo antiguo. Los instrumentos habían detectado anomalías, un entramado de túneles, pero ¿hacia dónde conducía? Para finales del año 2022, la expectación en torno a Taposiris Magna era enorme. Tras años retirando piedra y arena, la doctora Kathleen Martínez y su equipo anunciaron un hallazgo que estremeció a la comunidad arqueológica. Bajo el templo, excavado en la roca sólida, existía un túnel de más de 1.300 metros de largo, alrededor de 1.300 metros, equivalentes a unos 1.304 metros y medio según la conversión exacta de 4.281 pies y casi 2 metros de altura. Era tan recto y nivelado que incluso los ingenieros actuales dudaban que algo así pudiera haberse construido hace más de 2 milenios. Los primeros escaneos mostraban líneas que serpenteaban bajo el templo y avanzaban hacia la costa. Cuando por fin abrieron un estrecho conducto para introducir una cámara, observaron paredes lisas humedecidas por filtraciones. El túnel estaba oscuro y silencioso, pero indudablemente construido por manos humanas. Las imágenes helaron a todos. Cada trazo de la roca revelaba precisión y propósito, como si el creador del pasaje poseyera conocimientos superiores a los
los de los constructores de templos comunes. Los especialistas comenzaron a especular. ¿Era parte de un sistema funerario oculto? ¿Un corredor ritual que transportaba ofrendas desde el templo hasta el mar? ¿O quizá una vía secreta ideada para trasladar restos reales? Algunos sugirieron que se conectaba con el antiguo puerto que existió en la costa, hoy sumergido bajo las aguas del lago Mariut. Estudios geológicos demostraban que la zona se había hundido por siglos de inundaciones y terremotos. Lo que en tiempos de Cleopatra había sido tierra firme, ahora estaba parcialmente bajo el agua. Esta información abrió una hipótesis fascinante. Si la reina quiso proteger su tumba de los romanos, pudo elegir un lugar accesible solo mediante este pasaje oculto, un camino sagrado que uniera el templo de Osiris con el mar, simbolizando su viaje eterno hacia la divinidad. El túnel, entonces, podría haber formado parte de su plan para resguardar su descanso para siempre. A medida que el equipo avanzaba más hondo en el pasaje, encontraron señales de que otros habían recorrido ese mismo camino mucho tiempo antes. El ambiente estaba cargado con un aroma espeso a piedra caliza y sal. En las zonas más profundas aparecían manchas de resina oscura adheridas a los muros, quizá restos de antorchas o lámparas de aceite utilizadas en antiguas procesiones. Lo más llamativo eran los fragmentos de cerámica, pequeños sellos de piedra y delicados trozos de joyería de fayenza esparcidos cerca de algunas hornacinas laterales, como si cada pieza narrara un ritual perdido con el tiempo. En una sección, el equipo encontró una pequeña cámara llena de arena y restos diversos. Bajo esa capa descansaban dos momias con lenguas de oro, una práctica funeraria inusual del periodo grecorromano. En la antigüedad, los sacerdotes colocaban lenguas de oro en los difuntos para que pudieran comunicarse con los dioses en el más allá, una evidencia que confirmaba que aquel túnel y sus cámaras anexas habían sido destinados a entierros de alto rango, quizá incluso de carácter real. La arquitectura del pasadizo se volvía más compleja a medida que avanzaba, descendiendo suavemente en ciertos tramos, con paredes decoradas con figuras semejantes a ankhs, lotos y serpientes, símbolos de vida, renacimiento y protección divina. Del techo se filtraba agua que brillaba a la luz, como si fuera vidrio en movimiento, y aún así la estructura se mantenía sorprendentemente firme, con un diseño más avanzado que el de muchos túneles modernos de longitud similar. Tras varias semanas de excavación minuciosa, el equipo llegó al extremo del corredor. Allí, oculto tras un muro endurecido de piedra fusionada con ladrillo de barro, hallaron algo totalmente inesperado. Una enorme cámara de forma circular, aparentemente hueca por dentro según las lecturas de los instrumentos, que también registraban un ligero aumento de temperatura, quizá señal de aire atrapado o actividad química interna. Mientras la doctora Martínez analizaba los datos, su voz tembló de asombro al afirmar que tal vez estaban frente a la última barrera entre ellos y la verdad. Nadie dijo una palabra. Los trabajadores contemplaron en silencio aquella pared sellada que había guardado su secreto por más de 20 siglos, y el ambiente se volvió denso, como si el propio desierto aguardara inmóvil. Al abrir finalmente esa cámara clausurada, lo que revelaron transformó la pregunta de dónde estaría enterrada Cleopatra en un misterio mayor. ¿Por qué su tumba había sido ocultada desde el principio? Cuando retiraron las últimas piedras, un soplo de aire antiguo escapó con un olor metálico y penetrante. Al despejarse el polvo, sus linternas iluminaron algo que los dejó inmóviles. En el centro se erguía un enorme sarcófago de granito negro, tallado en un solo bloque y pulido hasta reflejar la luz como un espejo aceitado. A pesar de los siglos, mantenía un brillo tenue, casi inquietante, como si respirara. La tapa estaba herméticamente sellada con resina endurecida y plomo, materiales usados en sepulturas reales para impedir la descomposición y la profanación. Los grabados mezclaban iconografía egipcia y griega, un lenguaje dual que reflejaba la identidad de la última reina de Egipto. En las paredes que lo rodeaban aún persistían escenas apagadas de Isis y Osiris, junto a símbolos de renacimiento como el loto, el ankh y el sol naciente. La doctora Kathleen Martínez y su equipo, sobrecogidos, se acercaron con cautela. Las dimensiones coincidían con descripciones de entierros reales del final del periodo ptolemaico, y la combinación de estilos apuntaba a alguien de importancia excepcional. ¿Sería este el lugar que habían buscado durante tanto tiempo? ¿El descanso final de Cleopatra? Con extremo cuidado comenzaron a levantar la cubierta con grúas y poleas. El roce del metal contra la piedra resonó en toda la cámara con un estruendo profundo que hizo vibrar el suelo. Cuando por fin se dio el sello, una oleada cálida de aire impregnado de aceites antiguos y un aroma punzante que irritó sus ojos salió de su interior, revelando que estaban a punto de ver algo que había permanecido oculto desde hacía más de 20 siglos. Dentro reposaban dos figuras envueltas en lino dorado, sus rostros cubiertos por máscaras que el tiempo y el calor habían adherido al tejido. Entre ambos cuerpos descansaba un cilindro de bronce grabado con diseños en espiral y restos casi borrados de antiguos jeroglíficos. Aún bajo las vendas era evidente que uno pertenecía a un hombre y el otro a una mujer, acomodados con una intención clara, casi tocándose los brazos. Las joyas de la mujer fueron lo primero que atrapó la luz.
Un colgante de Isis brillaba en su cuello, las alas de la diosa extendidas como un escudo sobre su pecho. En su muñeca se enroscaba un brazalete ennegrecido con forma de cobra, la cabeza levantada como si aún estuviera preparada para atacar. La doctora Martínez se inclinó, conteniendo la respiración. La serpiente había sido el símbolo más íntimamente ligado a Cleopatra, el mismo animal que, según la tradición, habría puesto fin a su vida. Luego apareció un hallazgo que paralizó a todos. La cavidad torácica del hombre había sido abierta y rellenada con una mezcla endurecida de resina y mercurio, una combinación rara y peligrosa utilizada en la antigüedad para rituales de purificación. Sus costillas dobladas hacia afuera sugerían una acción intencional, no simple deterioro, y el estilo de embalsamamiento no se parecía a ningún otro, casi como si quienes lo sepultaron hubieran querido asegurarse de que jamás pudiera volver a levantarse. Todas las señales parecían apuntar a la misma conclusión: Cleopatra y Marco Antonio, reunidos en la muerte como lo estuvieron en vida. Sin embargo, persistía la cautela. Los análisis científicos aún no habían verificado el ADN, y muchos especialistas mantenían sus dudas, recordando que no existía ningún registro escrito que confirmara que la reina hubiera sido enterrada allí. Algunos afirmaban que debía haber sido sepultada en Alejandría, cerca de su palacio, y no en un lugar tan remoto. Pero otros defendían que precisamente ese aislamiento era la clave. El templo dedicado a Osiris, dios de la resurrección, era el refugio simbólico perfecto para una soberana que se consideraba su contraparte viviente. La doctora Martínez recorrió la cámara con la mirada entre asombro y temor, y murmuró que aquello no era el final, que aún había algo más oculto. El equipo intercambió miradas tensas. Habían llegado en busca de la tumba de una reina, pero quizá habían despertado algo que ella misma quiso mantener sellado para siempre. Detrás del sarcófago se encontraba otra estancia, capaz de transformar por completo la comprensión que tenemos de la figura más enigmática del mundo antiguo. Cuando el recinto principal del sarcófago negro quedó finalmente registrado, el grupo siguió un pasaje más estrecho que se abría desde el fondo del muro. El corredor era bajo e irregular, obligando a avanzar agachados entre aire seco y pesado, con un tenue olor metálico que raspaba la garganta. Cada paso levantaba polvo acumulado durante siglos que centelleaba bajo las linternas. Era evidente que ese sector del complejo no había sido tocado por nadie en muchísimo tiempo. El túnel descendía hasta desembocar de improviso en una cámara circular distinta a todo lo explorado antes. Un espacio amplio y perfectamente simétrico, labrado con una precisión casi imposible. En el centro se alzaba una plataforma de piedra marcada con el Anj, símbolo egipcio de la vida. A su alrededor se distribuían 36 nichos excavados en las paredes, cada uno conteniendo un cráneo colocado con inquietante exactitud. 12 masculinos, 12 femeninos y 12 infantiles de tonalidad oscura. Todos estaban orientados hacia la plataforma central, como si vigilaran un ritual interminable. Ninguno conservaba la mandíbula y sus superficies brillaban con una fina capa de polvo dorado que relucía bajo la luz. El silencio del lugar oprimía el pecho. La doctora Kathleen Martínez fue la primera en romperlo, asegurando en voz baja que esa disposición no era accidental sino ceremonial. El equipo tomó muestras con extremo cuidado y los análisis revelaron restos de resina de loto azul, la misma sustancia encontrada en otras áreas del templo, utilizada en ceremonias espirituales destinadas a conectar el mundo humano con lo divino. Todo indicaba que aquellos restos no pertenecían a un simple sepulcro real, sino a un sistema ritual diseñado para preservar el equilibrio entre la vida y la muerte. Inscripciones en griego y egipcio grabadas en lo alto de las paredes confirmaban esta idea. Ellos custodian el paso y mantienen el equilibrio. Las frases helaron a todos. ¿Acaso esos cráneos protegían a la reina en su descanso final? ¿O vigilaban algo más profundo? Algo que jamás debió ser perturbado. Aún oculto bajo el templo, algo parecía seguir activo. Un investigador dijo sentir una presión en la cabeza, como una vibración profunda detrás de los ojos. Otro aseguró percibir un zumbido tenue en medio del silencio, casi como si el aire respirara. No era una sensación constante, sino rítmica, idéntica al pulso registrado en los monitores. Algunos trabajadores se asustaron y se negaron a permanecer dentro de la cámara, mientras la doctora Martínez se colocaba en el centro del círculo. La vibración bajo sus pies aumentó y los instrumentos en sus manos comenzaron a temblar. Con voz baja, dijo a su equipo que aquello no era una tumba, sino un mecanismo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire inmóvil, mientras las calaveras talladas parecían observarla tocar el Anj grabado en la plataforma. Bajo ese sitio había algo que los antiguos quisieron encerrar para siempre. Un secreto que explicaba por qué eligieron ese lugar y qué intentaron resguardar: el misterio final de Cleopatra. Cuando los hallazgos en Taposiris Magna se divulgaron, dividieron
sacudieron al mundo académico. Hubo especialistas que defendían la idea de que el enterramiento de Cleopatra no era simplemente un reposo eterno, sino una advertencia, un señuelo o incluso un artefacto destinado a proteger algo sagrado. Todo detalle tenía un propósito: la distribución de los pasadizos, las pulsaciones que provenían del subsuelo y los guardianes descritos en manuscritos antiguos sugerían un diseño pensado para equilibrar la vida y la muerte. Cleopatra, última faraona de Egipto, quizá no buscaba preservar únicamente su cuerpo, sino custodiar una fuerza que podría despertar si alguien la perturbaba. En Taposiris Magna, el suelo vibraba a intervalos de 42 segundos, y quienes se acercaban al sitio afirmaban sentir una tensión en el ambiente, una energía que parecía tener voluntad propia. Arqueólogos, cazadores de reliquias e historiadores acudieron impulsados por la creciente intriga. Puertos sumergidos insinuaban rutas secretas, túneles ocultos sugerían que la propia reina había dejado pistas para ser encontradas siglos después. Monedas dispersas parecían ofrendas o mensajes destinados a quien llegara más tarde. Cada hallazgo, aislado, parecía insignificante, pero en conjunto dibujaban la imagen de secretos deliberadamente ocultos. A pesar de décadas de investigación, la tumba seguía sin confirmarse para el año 2025, aunque la evidencia mantenía viva la esperanza. Algunos teóricos sostenían que podría no estar en tierra firme, sino bajo el agua, oculta por las arenas y mareas cambiantes de Alejandría. Otros pensaban que estaba escondida en un lugar inesperado, esperando a alguien capaz de descifrarla. Cada hipótesis abría más preguntas. La importancia de descubrir la tumba sería inmensa. No solo resolvería un enigma de más de 2000 años, sino que revelaría cómo se mezclaron las tradiciones egipcias con las costumbres griegas bajo el reinado de Cleopatra. Además de ofrecer información sobre rituales funerarios reales, la forma en que los romanos trataban a los monarcas y las medidas que la reina tomó para proteger su legado de quienes deseaban borrarlo. Cada pieza, cada inscripción y cada símbolo podría transformar nuestro entendimiento de su vida, su poder y el mundo que gobernó. Durante siglos, su muerte ha cautivado a historiadores, escritores y exploradores. Su historia ha sido contada una y otra vez, pero la verdad sigue sin revelarse. ¿Qué ocurrió en sus últimas horas? ¿Dónde fue enterrada? ¿Y si realmente diseñó su tumba para ser hallada? ¿O por el contrario, para permanecer oculta como un resguardo contra quienes intentaran manipular su memoria? La búsqueda continúa y la tensión crece. Cada descubrimiento despierta entusiasmo, inquietud y asombro. Cada piedra removida puede ser un paso más hacia un secreto custodiado durante milenios. Cuando esa tumba salga finalmente a la luz, el mundo podría no encontrar únicamente los restos de una reina, sino pruebas capaces de modificar nuestra comprensión de la historia, reescribiendo lo que sabemos sobre Cleopatra, su linaje y el poder que protegió. Y así, mientras la verdad permanece oculta bajo capas de arena y siglos de silencio, una cosa es segura: el misterio sigue latiendo, esperando al buscador correcto. Quizá tú seas quien descubra la pieza final, o quizá la historia aún tenga algo que enseñarnos antes de revelarse por completo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este viaje te dejó pensando, te invito a seguir explorando conmigo, porque lo que viene podría cambiarlo todo.